Muy buenos días. El día de hoy daremos inicio a una revisión de un tema publicado en la revista Radiographic denominado Revisión por imágenes de la maduración esquelética normal y anormal. Estos son los autores y sus respectivas afiliaciones del Departamento de Imágenes Diagnósticas de la Universidad Federal de Sao Paulo, el Departamento de Radiología de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver y del Departamento de Imagenología Médica, Hematología y Oncología de la Clínica de la Facultad de Medicina de Río Preto. Bueno, dando inicio de manera introductoria, las imágenes o la maduración ósea normal es un proceso dinámico que tiene una secuencia y unas imágenes muy características y que a ojos inexpertos pueden confundirse con imágenes patológicas. La maduración esquelética comienza con la osificación intramembranosa, que se inicia aproximadamente a los 6 meses de vida embrionaria, y esta se da por a través de la vascularización y de diversos señales físicas y químicas y hormonales, las células mesenquimales se localizan en lo que serán los huesos de la base del cráneo y los huesos de las extremidades y de la columna vertebral. Estos van desarrollándose o van diferenciándose hacia condrocitos que van produciendo cartílago y posteriormente van transformándose en lo que son los esbocios o los centros de osificación. La osificación encondral, que es la que forma la diáfisis del hueso, esta va produciendo elongación del mismo hueso y va produciendo el alargamiento de manera longitudinal. Posteriormente que se produce la elongación del hueso, este se va localizando hacia las periferias del mismo, lo que va produciendo la fisis primaria, que se va ubicando en los extremos. Y también otro centro de osificación importante son los centros de osificación secundarios que se localizan en la epífisis. Aquí en forma de diagrama podemos ver de manera evolutiva cómo se va desarrollando el hueso desde sus etapas iniciales hasta lo que forma la epífisis y el cartílago articular. Esta es una imagen, digamos que una aproximación de lo que es la epífisis junto con la placa de crecimiento, y podemos ver los centros de osificación secundarios que se localizan en la epífisis, como les había mencionado, y vemos cómo las diferentes capas que se localizan a nivel de la placa epifisiaria primaria, que posteriormente hablaremos con mayor detalle. Los centros de osificación tienen ciertas características y poseen bordes simétricos, lisos, redondeados, generalmente escleróticos, y están rodeados de cartílago epifisiario. Tienen intensidad de señal en las imágenes ponderadas en T1, intensidad baja de señal en las imágenes ponderadas en T1, y tienen intensidad de señal intermedia a alta en secuencias sensibles al fluido. En el paper menciona la edad de aparición de diversos centros de osificación, y de manera característica vemos cómo los centros de osificación que primero se forman son los centros de osificación donde se presenta cierta carga axial, como son los centros de osificación de las áreas proximales y distales de los huesos largos, como son el fémur, la tibia y también el húmero. En la imagen que estoy señalando, en la imagen A, podemos ver cómo un paciente de 9 años en una radiografía anteroposterior presenta ya la visualización radiográfica de lo que es el capitelium y la cúpula radial, pero vemos cómo no se ha evidenciado todavía en este paciente el centro de osificación del cóndilo medial ni el centro de osificación del olecrano, ya que estos centros de osificación a esta edad todavía se pueden presentar de manera cartilaginosa y no se van a ser evidentes en la radiografía. En la imagen B, es una imagen de resonancia magnética ponderada en T2, y vemos cómo a nivel del cóndilo medial
se presenta una abulsión de este con marcado edema alrededor, en donde se encuentra su inserción. La imagen C es una imagen ilustrativa, lo que de pronto a manera representativa nos muestra los diferentes centros de osificación que se encuentran a nivel del codo, y estos centros de osificación tienen una proyección o una forma de calcificación que la denominan como critore en el paper, y se van desarrollando desde la cara lateral hacia la cara medial. Y generalmente los centros de osificación, como había mencionado, se van consolidando dado a la carga o a la generación del movimiento que genera la articulación. En las imágenes inferiores podemos ver en una resonancia magnética ponderada en T2 con supresión de grasa, dos pacientes, uno de 7 años y uno de 9 años. El paciente de la imagen A, ambos consultan por dolor en el talón. Y vemos cómo el centro de osificación del paciente de la imagen A de 7 años presenta una señal de intensidad baja e intermedia, y vemos cómo respeta la tuberosidad del calcáneo, llega hasta el centro de osificación. Sin embargo, el paciente de la imagen B, un paciente de 9 años, vemos cómo hay un aumento de la intensidad del centro de osificación, y esta se proyecta hacia la tuberosidad del calcáneo, hallazgo propio de una enfermedad de Serber, que se da por inflamación del centro de osificación. Ya mencionando lo que es la fisis y la metáfisis, en imágenes por resonancia podemos ver un patrón que denominan como patrón trilaminar, que no es más que la caracterización en resonancia de la zona germinal, la zona de proliferación y la zona hipertrófica. La zona germinal es la zona donde se encuentran dispuestos de manera basal los condrocitos, que posteriormente estos se van a dar proliferación de los mismos de manera longitudinal, los cuales van a generar hipertrofia de los mismos, que podemos ver en la imagen, de la placa epifisiaria por tinción tricrómica de Manson, y vemos cómo estos se ven más diferenciados y mucho más grandes en la zona de proliferación, justo pasando a la zona de hipertrofia, que posteriormente, por apostosis o por muerte celular programada, y dada a las presiones bajas de oxígeno que se localizan a nivel de la zona metafisiaria, van a producir liberación de calcio en las mitocondrias, lo que va a formar posteriormente la calcificación primaria. Bueno, en las imágenes por resonancias, traducido, lo que vamos a ver es una hiperintensidad inicial que está colindando con la metáfisis. Esta hiperintensidad no es más que las células, los condrocitos hipertróficos que comienzan a consolidarse, y después de esta imagen de esta hiperintensidad vamos a ver la placa epifisiaria, que es la rica en cartílagos, y en donde se encuentran los condrocitos que están en fase de proliferación. Y por último, vemos una hiperintensidad que hace parte del cartílago de crecimiento de la epífisis. La fisis y la metáfisis pueden presentar diferentes patologías. Siempre vamos a ver la fisis como con un engrosamiento uniforme, un cierre que va a comenzar desde el centro hacia la periferia, y el cierre de la sífilis generalmente presenta una cicatriz fisiaria, que sobre todo en la región distal del radio. Podemos ver que en muchos pacientes pueden presentarse diversas alteraciones, dentro de las que vemos más común. Acá vemos una imagen de una rodilla de un paciente con una osteogénesis imperfecta que recibió terapia con bifosfonatos, y vemos cómo se proyectan de manera transversal ciertas imágenes
eh, con aumento de la radiopacidad de manera transversal sobre la diáfisis. Eso se traduce a detención durante periodos prolongados del crecimiento óseo. En la imagen vemos que este crecimiento óseo fue de manera generalizada, por eso la interrupción del crecimiento se presenta completa y de forma transversal. En la imagen B podemos ver un paciente con antecedentes de osteomielitis múltiples e infecciones óseas focalizadas en imágenes por tomografía en un plano de reconstrucción sagital. Vemos cómo esta lesión focal fue alterando el crecimiento, y esta alteración de crecimiento hace que se luxe la epífisis hacia la región posterior, dado que las fibras o el crecimiento de las fibras se generó de manera alterada, o la alteración fue de manera focal. Otra parte fundamental del hueso normal es el periósteo y el pericondrio. El periósteo es una fibra, es una capa que cubre casi la gran totalidad del hueso y se compone principalmente de una capa fibrosa externa que es hipointensa y una capa interna o cambium osteogénico que es una región hiperintensa. Esta es altamente vascularizada y se va a ver con mucho realce en las imágenes por resonancia contrastadas. Aquí vemos en la imagen por resonancia magnética de una rodilla ponderada entre 2 con supresión grasa, cómo se ve la capa fibrosa externa hipointensa, y vemos cómo justo hacia la parte interna del hueso vemos una capa hiperintensa, que es la capa rica en vascularización, y posterior o señalado por la flecha roja vemos cómo se encuentra el pericondrio. El pericondrio es un tejido circunferencial que rodea la fisis primaria, y este le va a dar crecimiento circunferencial a la misma, y no solamente apoya el crecimiento circunferencial, sino que también a través de los vasos pericondriales nutre desde la periferia hacia el centro a la placa epifisiaria. Aquí podemos ver en una imagen por microscopía con tinción de hematopsilia eosina, cómo se ve señalado por el número 1 la epífisis, y vemos cómo se ve señalado por el número 2 la placa epifisiaria. Lo que representa las flechas en rojo es el pericondrio, y vemos cómo está sujeto firmemente a la placa epifisiaria, y cómo apoya a la sujeción de la placa epifisiaria sobre el periósteo. Esta relación o esta unión es dura, bastante congruente a nivel externo, pero a nivel externo no tiene mucho más laxitud. Ya con respecto a lo que sería lo que es la médula ósea, vemos cómo normalmente la médula ósea está dividida en dos: la médula ósea y la médula amarilla. Pues la médula ósea es la médula hematopoyética, y que está representado por un 40% de grasa y otro 40 a un 60% de agua. Y la médula amarilla está representada por un 80% de grasa y un 15% de agua. Esta progresión siempre inicia aproximadamente del año hasta los 10 años, y comienza desde el esqueleto apendicular hacia el esqueleto axial. Esta progresión se completa aproximadamente a los 25 años de edad. Vemos que inicialmente, cuando el individuo en etapa natal, en etapa prenatal y en etapa postnatal, aproximadamente de los 6 meses hasta el año de vida, presenta principalmente médula roja, y este va a presentar una intensidad de señal baja o intermedia entre 1
y esta intensidad de señal va a ser más baja que la que se presenta en la médula amarilla y va a ser más alta que el músculo. La intensidad de señal intermedia a alta se va a presentar en las imágenes por resonancia ponderadas en T2 con FAXA. Y la médula amarilla tiene la característica de que la intensidad de señal es alta en T1 y la intensidad de señal es baja en T2. En la imagen, en la gráfica, lo que se quiere demostrar o lo que está graficado es cómo, en este caso, el fémur se va ocupando, inicialmente presenta médula roja, pero se va ocupando de médula amarilla y comienza en la epífisis, posteriormente en el centro del hueso, y vemos como la médula amarilla viene desde la epífisis distal, se proyecta hacia la diáfisis, y en las personas adultas, generalmente hasta los 25 años, todavía presentan médula roja que se localiza en la parte de la epífisis proximal de los huesos largos, generalmente la tibia, el fémur y la región proximal del húmero. En la imagen A y la imagen B corresponden a una paciente femenina de 5 días de vida. Son imágenes por resonancia magnética en planos de adquisición, en plano sagital, ponderadas en T1 de la columna lumbar. Y vemos cómo se evidencia una intensidad de señal baja, que en estos pacientes se considera normal, en la médula ósea de los cuerpos vertebrales. Y en la imagen B vemos una resonancia magnética ponderada en T2, en plano sagital, y vemos cómo esta se aumenta, intensifica la señal, vemos una mayor intensidad de señal de los discos intervertebrales en comparación con el cuerpo vertebral, propio o característico de la edad, por el hallazgo que anteriormente mencioné. Ya entrando a lo que es la maduración esquelética anormal, hablaremos un poco de lo que es la osteocondrosis. Se denomina como la osificación encondral de la epífisis y tiene múltiples causas. Puede ser causas genéticas, traumatismos repetitivos, anormalidades vasculares y factores mecánicos. Generalmente, dependiendo de la zona de localización donde se presente la osteocondrosis, se asocia a una patología. En la imagen señalada con el número 11, es una imagen por resonancia magnética en plano sagital, ponderada en T2, con supresión grasa, y vemos cómo hay marcado aumento de señal en el polo inferior de la rótula y la tuberosidad tibial anterior, por entesitis del tendón rotuliano, tanto en su inserción patelar como en su inserción tibial. Esto es compatible con un síndrome de Sinding-Lancer-Johnson y con la enfermedad de Osgood-Schlatter. Y también asociado en la imagen podemos ver una bursitis pequeña infrapatelar profunda. Lo que señalamos en la imagen número 12 es la enfermedad de Ledkabbe-Perthes, y es, en radiografías anteroposterior de pelvis de un niño de 4 años, vemos cómo se ve una marcada esclerosis bilateral del fragmento de osificación secundaria. Y vemos cómo la cabeza femoral de derecha se encuentra ambas, pues se encuentra con bastante esclerosis. En la imagen 13, vemos unas imágenes por resonancia magnética de un pie en un plano sagital ponderado en T1 y muestra cómo hay una fragmentación y esclerosis del hueso escafoide compatible con enfermedad de Kohler. Y en las imágenes sagital del mismo paciente ponderadas en T2 con supresión grasa muestra focos irregulares de hiperintensidad de señal que tanto se dispersan como en el medio pie como en el retropié, y estas hiperintensidades suelen ser o se relacionan, están muy relacionadas con niños que presentan médula ósea residual, y está relacionado también con estrés fisiológico. Dentro de los trastornos de la fisis también están las fracturas,
que ya se han revisado también en paper anteriores, las fracturas de Salter-Harris, que no son más que lesiones propias de la placa de crecimiento, se dividen en 5 tipos. La tipo 1, que compromete solamente lo que es la fractura de la fisis con la corteza, ya sea por cizañamiento de la misma, y la fractura tipo 2, que es fractura del cartílago primario, que atraviesa la placa epifisiaria y sube a través de la metáfisis. La tipo 3, que representa el 8%, y se caracteriza por el trazo de fractura que pasa por la placa epifisiaria, pero este desciende hacia la epífisis. En la tipo 4 corresponde al 12%, y estas fracturas comprometen tanto la metáfisis, la placa de crecimiento, y descienden a través de la epífisis. Y por último, las fracturas tipo 5, que están reservadas a la lesión del cartílago primario, que involucra una lesión longitudinal con compromiso total del cartílago. En estas dos imágenes, ambas son imágenes por resonancia magnética ponderadas en T2 con supresión grasa. Vemos cómo en esta imagen de tobillo podemos ver un edema extenso que se proyecta tanto en la metáfisis como en la diáfisis, y que rodea un área focal de ensanchamiento fisiario propio de las fracturas de Salter-Harris tipo 1, y además vemos asociado a esto cómo se presenta un hematoma en el periósteo asociado. En la imagen señalado con el número 17, también una imagen por resonancia magnética ponderada en T2 con supresión grasa, vemos cómo hay un aumento de la señal en el radio distal con ensanchamiento de la fisis, y vemos cómo se desplaza un trazo de fractura que surge de la esquina metafisiaria. Esto en relación a una fractura de Salter-Harris tipo 2. Dentro de las complicaciones de las fracturas fisiarias son la formación del puente fisiario, y dada la formación de tensión del crecimiento y alteraciones en la morfología de la articulación comprometida. Vemos en tomografía, es útil para ver la medición y precisar el puente óseo que se genera a nivel de los fragmentos óseos lesionados, y se utiliza para cuando se contempla la incisión quirúrgica del mismo. Y en la resonancia magnética se usa para evaluar las lesiones cuando son mucho más complejas, y pues mostrar, mostrar directamente la afección del cartílago y los tejidos blandos y las posibles complicaciones del mismo. Dentro de las lesiones también descritas por el paper son las lesiones crónicas por estrés. Realmente este tipo de lesiones son muy similares a las lesiones que podemos ver en las lesiones de Salter-Harris tipo 1. La única diferencia, digámoslo así, es que en estos pacientes no hay un antecedente de trauma previo, y generalmente estos pacientes que presentan este tipo de lesiones están relacionados con actividad física intensa. Otra de las patologías que menciona el paper es el edema perifisiario, que se caracteriza porque es un hallazgo que se considera frecuente dentro de la etapa final de la fusión de la placa de crecimiento primaria, y en imágenes por resonancia podemos ver un edema focal que se extiende a través de la epífisis y a través de la diáfisis y de la metáfisis, y que también compromete en cierto grado la epífisis, sin compromiso de la placa de crecimiento, como si pasa en las lesiones de Salter-Harris. Dentro de los trastornos de la epífisis, menciona el paper la displasia del desarrollo de la cadera, y vemos cómo se presenta esto dado a una alteración del desarrollo en relación anormal entre la cabeza femoral y el acetábulo. Generalmente no hay unas causas establecidas. Se ha relacionado con pacientes que presentan oligohidramnios, posición de nalgas durante el parto, trastornos neuromusculares y antecedentes familiares, hay de una predisposición femenina de 8 a 1 con respecto al varón.
Lo que menciona el paper, que se recomienda dentro de las 6 a las 8 semanas, es la ecografía, dado que esta permite una evaluación de la morfología acetabular con valoración de la cobertura de la cabeza femoral por el labrum y el borde acetabular óseo y cartilaginoso. Y recomienda la radiografía de los 4 hasta los 6 meses de edad para evaluar el desarrollo y la simetría de la osificación, la morfología acetabular y la relación entre la cabeza femoral y el acetábulo. En la imagen que están en el inferior de la diapositiva, en la imagen A podemos ver una radiografía anteroposterior de la pelvis de un niño de 1 año y podemos evidenciar cómo a nivel de en relación de la articulación coxofemoral derecha, vemos cómo esta se encuentra con la cabeza femoral, se encuentra desplazada posteriormente, dado a que el acetábulo es poco profundo y el techo se encuentra empinado. Y los centros de osificación, el centro de osificación femoral, vemos cómo está marcadamente disminuido comparativamente con el centro de osificación izquierdo. Y en las imágenes, en la imagen B, es imagen de tomografía en un plano de reconstrucción coronal y muestra cómo se encuentra reubicado la cabeza femoral posterior a la realización de una reubicación quirúrgica y una osteotomía ilíaca, donde podemos ver cómo se reorganiza el techo acetabular durante la cirugía. Otra de las patologías descritas es la enfermedad de Blow, que es un retraso endocondral de la cara medial de la epífisis tibial proximal, y esta produce una deformidad en varo y se presenta de manera bilateral. Ocurre en la primera infancia generalmente y se ha clasificado o se ha dividido en cuando se presenta en pacientes menores de 4 años y cuando se presenta en pacientes mayores de 4 años. Generalmente en pacientes menores de 4 años es hasta 5 veces más frecuente. Y lo que podemos evidenciar en imágenes, aquí vemos una resonancia magnética en un plano coronal ponderada en T1 y vemos un ensanchamiento del espacio articular femorotibial medial, con una depresión del platillo tibial medial con deformidad en varo de la diáfisis tibial proximal. Una de las patologías mencionadas en el paper es la osteocondritis disecante, que la definen como una alteración localizada y el cese de la osificación normal de un segmento de la fisis secundaria. Y esta se presenta generalmente en la niñez y en la edad adulta, y la edad de aparición va más frecuente es de los 10 a los 15 años. Afecta mayormente a los hombres y se ha relacionado con hombres que practican deportes. Las articulaciones más afectadas es el tobillo, el codo, el hombro y la cadera. Y la localización más frecuente de la lesión es en la cara intercondilia lateral del cóndilo femoral medial. Se ha dividido en dos grupos: una osteocondritis disecante juvenil y una osteocondritis disecante. La osteocondritis disecante juvenil se asocia a pacientes de infancia tardía, y la osteocondritis disecante se presenta más que todo en pacientes un poco más adultos. Sin embargo, los pacientes de 10 a 15 años no los exhibe de presentar una osteocondritis disecante como tal. Bueno, en las imágenes, estas imágenes por resonancia magnética, la imagen A y la imagen B corresponde al mismo paciente, es un paciente de 9 años. Vemos cómo son imágenes ponderadas en T1 y en T2. Y este paciente de 9 años, vemos cómo hay una irregularidad señalada por la flecha a nivel subcondral en la parte posterior del cóndilo femoral lateral. Y vemos cómo el cartílago subyacente en imágenes sensibles a fluido se presenta normal y no hay edema articular subyacente. Eso es una imagen característica de una osteocondritis disecante juvenil. Y vemos cómo en las imágenes C y en las imágenes D, en planos de adquisición, en plano sagital, ponderadas en T1 y en T2, de una rodilla, pero ya este es un paciente de 13 años que presenta una deformidad subcondral con irregularidad de la parte central del
cóndilo femoral medial, y vemos cómo en las imágenes sensibles a fluido presenta un edema alrededor de la lesión osteocondral, y vemos cómo posterior al edema se presenta una imagen hipointensa lineal, y a nivel del centro a nivel de la epífisis vemos cómo también se presenta nuevamente el edema que se distribuye hacia el centro de la epífisis. Eso es característico de una osteocondritis disecante. Con respecto a las lesiones de la epífisis, también menciona lo que es el condroblastoma como tumor cartilaginoso que se localiza en la epífisis o a nivel apofisiario, y en la radiografía se ven como lesiones lúcidas con márgenes circunscritos y un borde esclerótico delgado. En la resonancia magnética el patrón generalmente es heterogéneo, lobulillar y empedrado, característicos de las lesiones condroides. Y en las imágenes en T2 vemos cómo se puede evidenciar una intensidad de señal baja con intensidad, o sea, la intensidad puede ser, es heterogénea, puede ser señal baja, intermedia y alta, y esto está representado por las calcificaciones, la matriz condroide celular y el líquido que presenta a nivel de la lesión. Y vemos cómo es característico de las lesiones del condroblastoma un realce de las zonas reactivas circundantes a la lesión. Aquí podemos ver dos imágenes, la imagen A y la imagen B. En la imagen A es una imagen sagital de una tomografía, por reconstrucción sagital de una tomografía de una rodilla en un paciente adolescente de 14 años, y muestra una lesión localizada a nivel de la epífisis, bien definida, bien delimitada, con bordes escleróticos delgados, y vemos cómo en su interior presenta pequeñas calcificaciones. Esto es propio de las imágenes características del condroblastoma. Y en la imagen B podemos evidenciar una resonancia en un plano sagital potenciada en T2 con supresión grasa, y muestra cómo muestra una señal intermedia alta con edema medular circundante, propio o característico del condroblastoma. Bueno, los trastornos de la metáfisis. Dentro de los trastornos de la metáfisis están las fracturas metafisiarias. Las fracturas metafisiarias en los menores de 1 año son muy características o están muy asociadas a maltrato infantil, y estas lesiones se ven como una separación de la epífisis y de la placa de crecimiento primario sobre la metáfisis, y esto se da esto es el resultado de una fuerza de tracción y de torsión que se aplica en los pacientes menores de 1 año. En la imagen que vemos en la parte inferior de la diapositiva es una radiografía anteroposterior de rodilla, y vemos cómo se evidencia la separación de la epífisis y de la fisis subyacente al hueso metafisiario. Ya profundizando o hablando de los tumores epifisiarios, el paper clasifica los desmoides corticales en esta categoría. Sin embargo, se consideran irregularidades corticales autolimitadas, benignas 100%, que se observan típicamente en el fémur supracondilio medial, y estas están no hay como un consenso en lo que o sea, de lo que es la causa de la lesión, pero se asocia más que todo a la inserción del gastrocnemio en esta zona, y se presentan, son frecuentes entre los pacientes de 10 a los 15 años. También otra de las lesiones que se presenta a nivel metafisiario es el fibroma no osificante, y son tumores no neoplásicos de los huesos largos que se presentan en pacientes menores de 20 años, y se presentan como lesiones excéntricas a nivel de la metáfisis. Y cuando son menores de 2 centímetros se les denomina defecto cortical fibroso. Hay un dato relevante que presenta el paper, y es que cuando el tamaño del fibroma no osificante
presenta un diámetro longitudinal mayor de 33 milímetros o un diámetro mayor del 50% en el plano transversal, predispone a fracturas. Aquí vemos en las imágenes A y en la imagen B, en imágenes por tomografía e imágenes por resonancia, con supresión grasa ponderada en T2 de rodilla, y vemos cómo se evidencia una lesión. En la resonancia vemos cómo se evidencia una lesión de intensidad de señal baja e intermedia, y vemos cómo hay cambios por estrés que se transmite de manera transversal sobre la diáfisis anterior, y cómo hay edema perilesional que se extiende alrededor de los tejidos blandos y alrededor de la metáfisis y la diáfisis subyacente. Este es propio de una fractura por estrés generado por un fibroma no osificante. Dentro de los tumores metafisiarios también se denomina el quiste óseo simple, que se genera en la segunda década de la vida, como en radiografías los podemos evidenciar como lesiones radiolúcidas, moderadamente expansivas, con bordes bien definidos. Y aquí podemos ver en imágenes, en una imagen de una radiografía de hombro anteroposterior, cómo se ve descriptivamente un quiste óseo, pero hasta en un 5% de los quistes óseos podemos ver un fragmento óseo libre, que es un signo patoneumónico de la enfermedad, y se asocia a fracturas, o se asocia siempre a fracturas del quiste óseo. También dentro de los tumores metafisiarios menciona el quiste óseo anurismático, es una patología que se considera bastante rara, con una incidencia de 0.4 por cada 100.000 habitantes. De 75 a un 90% de los casos ocurren antes de los 20 años, y el 80% de estos se presentan en los huesos largos y hasta el 20% en la columna. El 30% se considera un proceso vascular reactivo debido a un traumatismo previo o como secuela de una lesión previa. Y son características la destrucción o la remodelación ósea progresiva, y se caracteriza por ser expansivo. En resonancia magnética tiene una imagen muy característica, y es que se da como una lesión expansiva lobular con sectos, y en imágenes ponderadas en T2 vemos cómo presenta niveles líquido-líquido. Otro de los tumores epifisiarios que menciona el paper es el osteocondroma, y lo define como una lesión superficial compuesta de hueso laminar cubierto por una capa de cartílago. Es más común en los huesos largos y se ubica con mayor frecuencia alrededor de la rodilla. Los síntomas son inespecíficos y puede estar asociado con dolor local, describen hasta compresión neurovascular, y se han descrito el dolor o la manifestación clínica más frecuente se da posterior a la fractura del mismo, y en imágenes se caracteriza como una continuidad cortical y medular que se ubica en la metáfisis y siempre alejándose de la articulación. Aquí podemos ver en las imágenes inferiores en la diapositiva como imágenes de resonancia magnética en un plano coronal ponderadas en T1 de una rodilla de un niño de 10 años, y podemos ver un encondroma, cómo se desplaza a través de la metáfisis femoral distal, y cómo presenta una continuidad de la cavidad medular central del hueso, que es característico de la lesión. Y en la imagen axial ponderada en T2 con supresión grasa, podemos ver cómo se encuentra un grosor de la cubierta del cartílago, y la línea media señalada por la punta de flecha negra lo que está haciendo es la medición de la cubierta de cartílago. Otra de las lesiones que menciona el paper es el osteosarcoma, y lo denomina como el tumor maligno más frecuente que se presenta en adolescentes y en adultos. Y en las imágenes lo característico
se caracteriza por una masa intramedular con formación de hueso inmaduro en forma de nube en la metáfisis de los huesos largos, generalmente asociado a reacción perióstica, que se ha denominado como la imagen del triángulo de Codman, y tiene un patrón laminado en pelos de punta o en rayos de sol, y presenta como una masa de tejidos blandos sin expansión ósea. Aquí podemos ver en la imagen una resonancia magnética ponderada en T2 en un plano sagital, una masa redondeada hiperintensa. Esta hiperintensidad es debida al contenido de agua en la matriz condroide y como no hay edema subyacente ausente, el cual se considera un hallazgo muy frecuente en la patología. Y otro de las patologías mencionadas en el paper es la osteomelitis, y lo relaciona en un 50% de los casos, ocurren en niños en edad escolar. Es 2 veces más común que la artritis séptica y tiene una incidencia de 2 a 3 personas por cada 100.000 habitantes, y en los países de altos ingresos. Y vemos cómo esta incidencia crece de manera exponencial, presentándose hasta en un 80, en 80 pacientes por cada 100.000 habitantes en los países de bajos ingresos. Y el germen más común asociado a la osteomelitis es el Staphylococcus aureus. Sin embargo, en los pacientes menores de 4 años se ha asociado mucho más la Shigella shingai, que es un diplococo gram negativo que se localiza en la faringe. Es muy frecuente factor asociado a faringitis en los niños menores de 4 años. Afecta principalmente, la osteomelitis afecta principalmente la metáfisis altamente vascularizado, que se presenta en los niños de esta edad, del fémur, de la pelvis y la tibia y el húmero. Y esto se da en pacientes menores la osteomelitis se da en pacientes menores de 10 meses, dado a que estos pacientes todavía tienen los vasos transficiarios y no hay una oclusión o un cierre total de estos vasos. Se puede presentar por este motivo a esa edad. En las imágenes que vemos en el inferior de la diapositiva, la imagen A y la imagen B, son imágenes en un plano sagital de resonancia magnética ponderadas en T1 y en T2, T2 con supresión grasa del tobillo, y lo que quiere mostrar la imagen es el extenso edema que se presenta a nivel medular, tanto en la metáfisis como en la epífisis distal de la tibia, con edema perióstico delgado que se evidencia tanto en la región anterior como en la región posterior de la tibia, y también se evidencia un derrame articular de la articulación tibio-astragalina, un hallazgo muy frecuente en los pacientes con osteomelitis. Bueno, esas eran las patologías que abarcaba el paper. Es un paper amplio, pero trataba de resumir las patologías más frecuentes que se localizan a este nivel. Muchas gracias.